My beloved brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, gracias por su fe, por su devoción y por su amor. Compartimos la inmensa responsabilidad de ser quienes el Señor desea que seamos y de hacer lo que Él desea que hagamos. Somos parte de un gran movimiento, el recogimiento del esparcido Israel. Hablo hoy de esta doctrina por motivo de su singular importancia en el plan eterno de Dios. En la antigüedad, el Señor bendijo al padre Abraham con la promesa de hacer de su posteridad un pueblo escogido. Hay referencias a ese convenio a lo largo de las Escrituras. También se le hicieron las promesas de que el Hijo de Dios vendría por el linaje de Abraham, de que se heredarían ciertas tierras, de que naciones y pueblos de la tierra serían bendecidos por medio de sus descendientes y aún más. Aunque algunas partes de ese convenio ya se han cumplido, el libro de Mormón enseña que ese convenio de Abraham se cumplirá solo en los últimos días. Además, subraya que nosotros nos encontramos entre los del pueblo del convenio del Señor. Nuestro es el privilegio de participar personalmente en el cumplimiento de esas promesas. ¡Qué época tan emocionante en la que vivir! Como descendientes de Abraham, las tribus del antiguo Israel tuvieron acceso a la autoridad del sacerdocio y a las bendiciones del Evangelio, pero con el transcurso del tiempo, los del pueblo se rebelaron, mataron a los profetas y fueron castigados por el Señor. 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, desde donde se perdieron para los registros de la humanidad. Obviamente, las 10 tribus no están perdidas para el Señor. Las 2 tribus restantes permanecieron un breve tiempo hasta que, a causa de su rebelión, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Una vez que regresaron, fueron favorecidos por el Señor, pero una vez más no le honraron, le rechazaron y le difamaron. El amoroso Padre entristecido juró: os esparciré entre las naciones. Y así lo hizo entre todas las naciones. La promesa de Dios del recogimiento del esparcido Israel ha sido igualmente categórica. Isaías, por ejemplo, previó en los últimos días que el Señor enviaría mensajeros veloces a la esparcida nación de elevada estatura y tez brillante. Esa promesa del recogimiento, que se encuentra a través de todas las Escrituras, se cumplirá tan ciertamente como se cumplieron las profecías del esparcimiento de Israel. Antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo estableció su iglesia, la cual comprendió apóstoles, profetas, 70 maestros, etc. Y el Maestro envió a sus discípulos a todo el mundo a predicar su evangelio. Con el paso del tiempo, la iglesia que estableció el Señor cayó en la decadencia espiritual. Sus enseñanzas fueron modificadas y sus ordenanzas cambiadas. Llegó la gran apostasía que había predicho Pablo, quien sabía que el Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía. Esa gran apostasía siguió el modelo que había puesto fin a cada una de las dispensaciones anteriores. La primera dispensación tuvo lugar en la época de Adán. Posteriormente vinieron las dispensaciones de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés y otras. Cada profeta tuvo el cargo divino de enseñar acerca de la divinidad de la doctrina del Señor Jesucristo. En cada dispensación, esas enseñanzas tuvieron por objeto ayudar a las personas, pero la desobediencia de estas
tuvo como resultado la apostasía. De este modo, todas las dispensaciones anteriores estuvieron limitadas tanto con respecto al tiempo como al lugar. Estuvieron limitadas con respecto al tiempo debido a que cada una terminó en apostasía, y estuvieron limitadas con respecto al lugar de un segmento relativamente pequeño del planeta Tierra. Así vemos que era necesaria una restauración total. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo llamaron al profeta José Smith a ser el profeta de esta dispensación. Todos los poderes divinos de las dispensaciones anteriores fueron restaurados por conducto de él. Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos no había de ser limitada en lo referente a tiempo ni lugar, puesto que no terminaría en apostasía y llenaría todo el mundo. Como profetizaron Pedro y Pablo, todas las cosas habían de ser restauradas en esta dispensación. Por consiguiente, debe venir como parte de esa restauración el largamente esperado recogimiento del Israel disperso. Es el preludio indispensable de la segunda venida del Señor. Esta doctrina del recogimiento es una de las enseñanzas importantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha dicho: os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi Sión. La salida a luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solo enseñamos esta doctrina, sino que tomamos parte en ella. Lo hacemos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor a los dos lados del velo. El Libro de Mormón es fundamental para esta obra, pues proclama la doctrina del recogimiento, motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer su Evangelio y a unirse a su iglesia. De hecho, si no existiera el Libro de Mormón, el prometido recogimiento de Israel no se llevaría a cabo. Para nosotros, el honrado nombre de Abraham es importante. Este se menciona en más versículos de las Escrituras de la restauración que en todos los versículos de la Biblia. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están vinculados con Abraham. El Señor afianzó el convenio de Abraham en nuestra época por medio del profeta José Smith. En el templo recibimos nuestras máximas bendiciones como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos fue prevista por Dios como el tiempo del recogimiento tanto en el cielo como en la tierra. Pedro sabía que tras un periodo de apostasía vendría la restauración. Él, que estuvo con el Señor en el monte de la transfiguración, dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En los tiempos actuales, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron enviados por el Señor con las llaves de su reino y una dispensación del Evangelio para los últimos tiempos y para el cumplimiento de los tiempos, en el cual Él juntaría en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En 1830, el profeta José Smith supo del mensajero celestial llamado Elías, quien poseía las llaves para llevar a cabo la restauración de todas las cosas.
6 años después se dedicó el templo de Kirtland. Tras haber aceptado el Señor esa santa casa, vinieron mensajeros celestiales con llaves del sacerdocio. Se apareció Moisés y entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidos todas las generaciones después de nosotros. Enseguida vino Elías el profeta y proclamó: «He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías, el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición». Esos sucesos ocurrieron el 3 de abril de 1836 y así se cumplió la profecía de Malaquías. Se restauraron las sagradas llaves de esta dispensación. Felizmente, la invitación de venir a Cristo también puede hacerse a los que han muerto sin conocimiento del Evangelio. Parte de la preparación de ellos requiere la obra terrenal de otras personas. Reunimos datos para los cuadros genealógicos, preparamos registros de grupo familiar y efectuamos vicariamente la obra del templo a fin de congregar a las personas para el Señor y en sus familias. Aquí en la tierra, la obra misional es de importancia fundamental para el recogimiento de Israel. El Evangelio se llevó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, siervos del Señor han salido a proclamar la restauración. En muchas naciones, nuestros misioneros han buscado a los dispersos de Israel, los han cazado por las cavernas de los peñascos y los han pescado como en los tiempos antiguos. La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es asunto de dedicación individual. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su tierra natal. Cierto es que en los primeros días de la Iglesia la conversión solía comprender también la emigración, pero en la actualidad, el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y su nacionalidad. Las Escrituras predican que las personas serán reunidas en las tierras de su herencia y serán establecidas en todas sus tierras de promisión. Cada nación es el lugar de recogimiento de su propia gente. El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil. El lugar de recogimiento de los santos nigerianos es Nigeria. Y el lugar de recogimiento de los santos coreanos es Corea. Y así sucesivamente. Sión es de los puros de corazón. Sión es cualquier lugar donde haya santos. Tanto las publicaciones como las comunicaciones y las congregaciones han llegado a tal punto de adelanto que casi todos los miembros de la Iglesia tienen acceso a las doctrinas, a las llaves, a las ordenanzas y a las bendiciones del Evangelio, vivan donde vivan. La seguridad espiritual siempre dependerá de la forma en que se viva y no de dónde se viva. Los santos de todos los países tienen el mismo derecho a recibir las bendiciones del Señor. Esta obra de Dios Todopoderoso es verdadera. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para llevar a cabo su destino divino, incluido el prometido recogimiento de Israel. El presidente Gordon B. Hinckley es el profeta de Dios hoy en día y de ello doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.